Bueno, pues aquí estamos otra vez. Espero que hayan disfrutado de la parte de ginecología. El doctor Manso, la verdad es que es un gran experto y además muy docente. Y bueno, yo les quiero hacer un poquito más amena esta parte de este simposio, este espacio de simposio patrocinado por Roche. Vamos a hacer un poquito más hincapié en uno de los 3 inhibidores de ciclo celular que hemos mencionado antes de una forma muy genérica, concretamente palbociclib, porque creo que bueno, es un fármaco que fue el primero en este género de inhibidores de ciclina que ha conseguido demostrar la eficacia y la relevancia clínica de estos fármacos en estos pacientes. Ha sido el primero y, por tanto, el más conocido, el más implementado y con el que más experiencia y más cómodos la mayoría de nosotros nos sentimos en su uso. Y, por otro lado, también con el que más combinaciones de nuevos fármacos se están desarrollando. Antes hemos hablado, por ejemplo, de los inhibidores SER, de los inhibidores selectivos del receptor estrogénico. La mayoría de estos nuevos fármacos están siendo testados tanto en monoterapia como en combinación, concretamente con palbociclib, precisamente por eso, porque es combinable, es eficaz y es seguro y muy fácil como partner para las nuevas drogas. Antes hemos hablado un poquito por encima de toda la evidencia de los estudios de fase 3. Quizá este es uno de los primeros estudios, concretamente el segundo, que fue publicado y presentado en datos sobre la eficacia de palbociclib, en este caso en combinación con letrozol, como tratamiento de primera línea de cáncer de mama avanzado para mujeres posmenopáusicas. Estas mujeres que no habían recibido tratamiento previo para el cáncer de mama o bien tenían un intervalo de tiempo de enfermedad superior a 12 meses, recibieron letrozol con o sin palbociclib. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión y, como pueden ver y es bien conocido, el fármaco impactó favorablemente en el riesgo de progresión, reduciéndolo en un 40% y llevando a una mediana de tiempo a la progresión cercana a 25 meses, algo que desde luego no se había descrito en ese momento en ninguno de los estudios de primera línea de los que se disponía. En la revisión central, en un seguimiento más maduro, más adelante, con un seguimiento mediano de más de 37 meses, el beneficio se mantiene, una mediana de tiempo a la progresión cercana a 28 meses, con un hazard de 0,56, y es un beneficio que se mantiene para todos los subgrupos de pacientes. De nuevo vemos estas gráficas que ya son bastante clásicas en estos estudios. No hay subgrupo clínico de ninguna de las maneras en que se analicen, ni subgrupo clínico por el tratamiento previo recibido, por edad, por ECOG, etcétera, que no se beneficie de esta combinación. Por tanto, la verdad es que es un éxito rotundo y puede ser un éxito, pero también un problema, ya que con estas curvas y con estas gráficas es imposible seleccionar un grupo de pacientes al que no ofrecer esta combinación. Antes hemos hablado de que quizá los pacientes con mayor riesgo clínico, intervalos de tiempo más cortos desde la recaída, desde el diagnóstico, o bien pacientes con algún tipo de afectación visceral mayor o mayor compromiso sintomático, pudieron obtener un mayor beneficio de abemaciclib. Cuando hacemos este mismo step análisis con palbociclib, podemos observar cómo el hazard ratio a favor de la administración del fármaco se mantiene y está siempre en torno al 0,5, independientemente del tiempo que haya ocurrido, del intervalo ocurrido desde el diagnóstico y la recaída en el estudio PALOMA-2. Por tanto, como ven, el hazard siempre se mantiene en diferentes poblaciones seleccionadas, aquellos pacientes con tratamiento adyuvante, con enfermedad visceral, sin enfermedad visceral. El beneficio parece ser bastante equilibrado y bastante significativo independientemente del tiempo libre de enfermedad que los pacientes hayan presentado, a diferencia de los datos que tenemos con abemaciclib. Si vamos por subgrupos, podemos ver lo más obvio, los pacientes con enfermedad ósea sola, que obtienen un beneficio similar o incluso mayor del que obtienen los pacientes con enfermedad no visceral, pero incluyendo otras localizaciones. Ven cómo el beneficio de palbociclib se mantiene en todas las subpoblaciones analizadas. También antes hemos hablado del impacto que estos inhibidores podrían suponer en las líneas posteriores de tratamiento. Fundamentalmente los datos más conocidos son los del estudio PALOMA-3. En el estudio PALOMA-2 también se ha realizado este análisis y se puede observar que el beneficio de palbociclib se mantiene hasta la segunda progresión, es decir, si medimos el tiempo transcurrido entre el inicio de palbociclib
y el momento en que el paciente progresa a la línea que sigue al tratamiento de palbociclib, observamos que el beneficio que inicialmente palbociclib proporciona se mantiene. Por tanto, estos 10 meses de diferencia en tiempo a la progresión son trasladados también a la siguiente progresión, lo que significa que no parece haber un impacto de estos fármacos en la eficacia de los tratamientos ulteriores, sean cuales sean. Podemos ver también el tiempo a la quimioterapia. Antes hemos hecho el ejercicio de mirar el estudio Monarch 2 con abemaciclib, ahora lo vemos también en Paloma 2. El tiempo libre de quimioterapia es significativamente mayor para los pacientes que reciben palbociclib, 40 meses. Esta diferencia con los datos de abemaciclib puede ser también debida al tipo de definición con la que tenemos en cuenta este tiempo libre de quimioterapia. Hay que ser cuidadoso a la hora de hacer comparaciones indirectas entre los estudios. Cuando miramos la tasa de respuestas y otras implicaciones clínicas que fueron objetivos secundarios del estudio Paloma 2, podemos revisar cómo la tasa de beneficio clínico, es decir, aquellos pacientes con respuesta o bien con enfermedad controlada por encima de 24 semanas, es cercana al 85%, una proporción que es significativamente mayor de lo que consigue ya de por sí letrozol. Y en aquellos pacientes con enfermedad visceral o medible, normalmente la enfermedad medible se refiere a la enfermedad visceral, el beneficio en tasa de respuestas también es significativamente mayor, 55% frente a 44%. Esto es importante porque al final hay muchas pacientes que aunque tengan un tumor luminal, tienen síntomas, tienen dolor, tienen disnea, tienen otros síntomas que necesitan un control y esto se llega a través de fármacos eficaces que llevan este beneficio significativo en tasa de respuestas. Aquellos pacientes respondedores, además, tienen un mayor tiempo a la progresión. Esto es algo que parece de perogrullo, pero bueno, es algo que hay que saber también contar al paciente. Si usted responde, tendrá además una mayor probabilidad de enfermedad controlada si recibe palbociclib, si no lo recibe. Además, en los pacientes que no consiguen una respuesta, aquellos pacientes que quedan estables y que no consiguen una reducción significativa del tamaño de sus lesiones, el tiempo a la progresión, aunque es menor en las dos ramas porque son pacientes de peor pronóstico, también es significativamente mayor para aquellos que tienen tratamiento de palbociclib. Observen cómo las curvas tienen unos peores tiempos a la progresión, pero en todo caso el beneficio de palbociclib se mantiene tanto en unos como en otros. En cuanto a biomarcadores de respuesta y sensibilidad, también se ha hecho un gran esfuerzo en el estudio Paloma 2 por obtener no solamente subgrupos clínicos, sino también subgrupos por biomarcadores. Y como ven, no hay ningún biomarcador a priori que pueda seleccionar los pacientes que no deban recibir el tratamiento con palbociclib. Quizá de nuevo repetir el análisis del estudio Paloma 2, el estudio que les he comentado ya antes, en el que aquellos pacientes de subtipo no luminal, me refiero a este 20% de pacientes subtipo HER2-enriched y basal, obtienen un beneficio inferior, aparentemente inferior, de la adición de palbociclib frente a aquellos luminales que representan prácticamente el 70% de los pacientes incluidos, donde la diferencia en el tiempo a la progresión es más marcada a favor de la adición de palbociclib. Por tanto, desde luego es una oportunidad para muchos pacientes recibir el fármaco, pero también es una necesidad de explorar nuevos fármacos en este 20% de casos. En ello estamos en el grupo SOLTI y os enseño esta diapositiva como ejemplo de lo que se trabaja en grupos como el mío. Estamos intentando demostrar o confirmar si en pacientes tratados en práctica clínica en España en primera línea con cualquier inhibidor de ciclo celular y hormona, el subtipo intrínseco, obtenido siempre de biopsia de la metástasis, es capaz de predecir o no el beneficio a estas combinaciones. Creemos que estos subtipos no luminales no predicen un beneficio significativo. También hay otros muchos proyectos en SOLTI. Estamos viendo también cómo ese drop en ctDNA del que hablaba antes puede ser un marcador precoz predictivo de respuesta y una oportunidad para tratar pacientes de mal pronóstico identificados de esta forma con nuevos fármacos. En este caso, por ejemplo, en los pacientes que son subtipo HER2-enriched o basal-like, que por tanto se van a beneficiar menos de palbociclib, estamos ya testando drogas muy diferentes, por ejemplo, fármacos de inmunoterapia en el estudio TATEN o, por ejemplo, fármacos anti-ER2 en el estudio NEREA, teniendo en cuenta que es una enfermedad ER2 negativa, con la definición clásica esto es todo un reto.
¿Qué ocurre con el estudio Paloma 3? El estudio Paloma 3, el primero de los estudios presentados y publicados con estos inhibidores de ciclo celular, como bien sabéis, diseñado para la segunda o tercera línea de enfermedad avanzada, siempre y cuando los pacientes hubieran recibido una línea al menos de tratamiento hormonal previo e incluso una línea previa de quimioterapia. Un estudio de 520 pacientes con randomización 2:1 para demostrar el beneficio de Palbo en combinación con fulvestrant, con objetivo primario de supervivencia libre de progresión. Un estudio positivo, como bien sabéis, tanto en el análisis primero que se realizó como en el análisis definitivo, una mediana de tiempo a la progresión de 11,2 meses frente a 4,6 y, por tanto, un beneficio claro, una reducción del 50% de riesgo de progresión a favor de palbociclib. Pues bien, también se han hecho diferentes análisis en el estudio Paloma 3, análisis en cuanto al beneficio de Palbo en la población con afectación visceral frente a aquellos que no la tienen o incluso frente a aquellos que tienen enfermedad exclusivamente ósea, y podéis comprobar cómo el beneficio de palbociclib es similar en los tres grupos. Así que según esto, desde luego deberíamos ofrecer la combinación en cualquier paciente independientemente de la localización de la metástasis. Tenemos también datos en supervivencia global. Estos fueron los primeros datos presentados ya hace un tiempo en ESMO del 2018, donde se observa que hay una tendencia a un impacto positivo de palbociclib en la supervivencia global, si bien es cierto que por el tamaño del estudio y por ser un objetivo secundario, en el estudio Paloma 3 no se pudieron demostrar que esta diferencia fuese estadísticamente significativa. Sin embargo, la tendencia es clara y, unido a que la población es algo diferente y a los datos de supervivencia global que ya proceden de otros inhibidores de ciclo, podríamos decir que es un concepto general del impacto en supervivencia global de estos fármacos en general, independientemente de a cuál hagamos referencia. Si vemos el beneficio en supervivencia global en subgrupos, y esto es algo que técnicamente o estadísticamente no se debe hacer, ya que es un objetivo secundario y además no conseguido, sí podemos hacer el ejercicio clínico de ver en qué pacientes podríamos obtener un mayor beneficio. Y son aquellos con sensibilidad al tratamiento hormonal previo, aquellos que se podrían beneficiar mayormente, justamente en un sentido muy opuesto, contrario a los datos procedentes de abemaciclib, donde el beneficio en supervivencia global es mayor en aquellos pacientes que están en este grupo, en los que no han tenido una adecuada sensibilidad al tratamiento hormonal previo. En cuanto al tiempo hasta la quimioterapia, es algo también muy bueno. Los pacientes que reciben palbociclib junto con fulvestrant tienen una demora significativa en el tiempo a la primera dosis de quimioterapia, con una reducción del riesgo de sufrir esta primera dosis de quimio del 40% y un tiempo de más de 17 meses, lo cual significa que estos pacientes están 1 año y medio después de la randomización sin recibir ningún tratamiento de quimio. Hay que tener en cuenta que estos pacientes han recibido 3 y 4 líneas de tratamiento previo. Vamos de nuevo a los datos de Nick Turner, a los datos de biomarcadores, concretamente de ctDNA en el estudio Paloma 3. Primero, los datos de ctDNA obtenidos en tumor antes y después en las biopsias pareadas. Se pueden ver cómo las mutaciones en SR1, en PI3K y en algunos otros genes, como hemos comentado, ER2, retinoblastoma, CARRAS, son mutaciones adquiridas durante el tratamiento con fulvestrant y palbociclib. Esto es algo que ocurre también con fulvestrant solo, pero en menor frecuencia. Y recordar aquí, como decíamos también antes, que las mutaciones en SR1 también se adquieren en pacientes que están con fulvestrant solo. Por tanto, son mutaciones que no son específicas de la presión del tratamiento con CDK4/6, pero sí más frecuentes que cuando administramos hormonoterapia sola. Estos son los datos de nuevo del drop en ctDNA, que es algo que se está instaurando, como he dicho, al menos en los estudios SOLTI como objetivo primario, al menos objetivo translacional primario en la mayoría de ellos, de una forma muy rápida y muy sencilla. Podemos ver cómo los pacientes que hacen un buen drop en ctDNA y que reciben palbociclib fulvestrant son más que aquellos que solo reciben fulvestrant, donde este drop en ctDNA es más difícil de conseguir. Estos cambios además se ven tan pronto como en el día 14 de tratamiento y pueden predecir un pronóstico más favorable de estos pacientes en términos de tiempo a la progresión. Este biomarcador ya lo hemos comentado antes también y procedente del estudio Paloma 3,
Se ha demostrado que la ciclina E1 puede ser un marcador de no respuesta al tratamiento con palbociclib. La amplificación de este gen y, por tanto, los niveles elevados de esta proteína podrían ser un factor predictivo de peor respuesta al fármaco. Podemos ver aquí cómo cuando la expresión del gen está por debajo de la mediana como punto de corte, la sensibilidad parece ser mayor que aquellos pacientes cuya expresión de ciclina E1 es superior a la mediana, donde la sensibilidad podría ser menor. Así que bueno, podríamos tener aquí un potencial biomarcador que, como también decíamos antes, puede estar en estrecha relación con los subtipos intrínsecos no luminales del cáncer de mama. Vemos aquí las curvas de nuevo. El beneficio es claro para los pacientes con menor expresión de ciclina E1. En todo caso, pues son datos exploratorios que conviene demostrar en estudios y en diseños prospectivos. De nuevo vamos al análisis de subtipo intrínseco en el Paloma 3. Al igual que en el estudio Paloma 2 se ha visto cómo el beneficio de palbociclib es claro en los dos grupos de tumores que son subtipo luminal A en la línea más alta, más azul, y luminal B en la línea intermedia, porque el beneficio es similar. La diferencia entre la línea luminal A y luminal B tratados con palbo se debe simplemente a que el ser luminal B es un factor de peor pronóstico que el ser luminal A. Sin embargo, los dos grupos se benefician de la adición de palbociclib. Sin embargo, en aquellos subtipos no luminales, la adición de palbociclib en línea azul frente a la no adición de palbociclib hace que el beneficio sea algo menor. Es un beneficio que también está aquí, pero es algo menor que el que se obtiene en los subtipos luminales, motivo por el que en SOLTI estamos haciendo el máximo esfuerzo para ofrecer otras alternativas de tratamiento a estos pacientes. ¿Cómo lo pasa el paciente? Ya que es cierto que son muchos meses en tratamiento. En primera línea hay una mediana de 24 o 26 meses en tratamiento, lo que significa que son mujeres que tienen que andar yendo y viniendo al hospital con el riesgo, pues muchas veces de neutropenias, de hemogramas muy frecuentes, algún riesgo, alguna pequeña complicación clínica, y esto tiene que entrar en la balanza que llamamos calidad de vida frente al alivio de síntomas que consiguen ese 55% de tasa de respuestas, o al control clínico, ese 70-80% de pacientes cuya enfermedad no progresa. ¿Cómo encajar esto en la vivencia del paciente, en lo que el paciente percibe que es algo sumamente importante y a lo que quizá prestamos menos atención de la debida? En el estudio Paloma 3 podemos ver cómo en términos de calidad de vida y en el análisis global no hay diferencias significativas en el basal, pero estas diferencias sí son muy marcadas durante el tratamiento. Durante el tratamiento, los pacientes que reciben palbociclib tienen una mejor puntuación en la escala de calidad de vida global frente a aquellos pacientes que no lo tienen. A pesar de alguna toxicidad, a pesar de la frecuentación del hospital, hemogramas, etc., a pesar de algunos otros síntomas menores que pueden derivar del fármaco, el beneficio es claro y es porque el fármaco controla positivamente la enfermedad, sus síntomas y el riesgo de que empeore. Cuando vemos aquí el análisis por Patient Reported Outcomes del deterioro en la calidad de vida, también podemos observar cómo palbociclib demora significativamente ese tiempo al deterioro de la calidad de vida. Y dicho de otra forma, y si analizamos esta calidad de vida por escalas específicas de funcionalidad física, emocional, cognitiva o social, podemos ver, como siempre, los pacientes que reciben palbociclib obtienen un menor deterioro, incluso una mejora significativa en la escala emocional. Así que son pacientes que no solamente viven más, sino que viven mejor. ¿Qué ocurre en la vida real? Siempre pensamos que los datos procedentes de los estudios clínicos son lo único, y esto, bueno, es cierto, es medicina de alto nivel, medicina de nivel de evidencia 1, de nivel de evidencia 2. Sin embargo, creo que esta medicina basada en los estudios, y hoy en día cada vez más, se puede acompañar de otros datos de vida real que nos ayuden a generar más conocimiento en aquellos subgrupos de pacientes, por ejemplo, que no han podido ser incluidos en estudios clínicos por tener algún criterio de exclusión específico, o bien datos de vida real procedentes del manejo de la seguridad, del manejo de las dosis, del manejo de los síntomas, del manejo de cómo se hace el assessment de eficacia en términos de tasa de respuesta o progresión. Al final, en la vida real es en la que vivimos, no en los estudios de fase 3, y estos datos son para mí siempre bienvenidos en ausencia de estudios serios o formales de tipo fase 3B o fase 4.
Palbociclib cuenta con estos 3 estudios de vida real, estudio IRIS, Polaris y Flatiron. Fundamentalmente las diferencias entre ellos es que el estudio IRIS es un estudio retrospectivo, recogiendo datos de historias clínicas en diferentes países, Estados Unidos, Argentina y Alemania, países donde primero se comercializó este fármaco. Ese es el motivo de la selección de los países. El estudio Polaris, en segundo lugar, es un estudio prospectivo y no intervencional, donde 1.500 pacientes van recibiendo el tratamiento en vida real y se acompañan de esta recogida de datos. Y en tercer lugar, el estudio Flatiron es un estudio más, más moderno y más adaptado a la vida que nos espera, la vida digital, ya que se recogen los datos de los pacientes no de historia clínica física, sino de datos almacenados en historia clínica electrónica y, por tanto, la capacidad de recoger Big Data, muchos, miles incluso de datos de diferentes pacientes es mucho mayor, ya que esto es informatizado y, por tanto, puede llegar pues, a prácticamente cualquier rincón del mundo que esté preparado para este tipo de recogida de datos. Este Flatiron, como sabéis, es una iniciativa únicamente estadounidense. Pues bien, en el estudio Flatiron, si nos quedamos con este último, se han recogido, por tanto, estos datos, son datos observacionales. El problema es que evalúan la asociación, por supuesto nunca la causalidad, ya que no hay aleatorización del tratamiento. Los pacientes son tratados en base al criterio clínico, aquí no hay ninguna aleatorización, se tratan por práctica clínica habitual. Pero bueno, tienen las ventajas de ser pacientes pues, al final de lo que hacemos en el día a día. Flatiron llega a 2 millones y pico de pacientes en Estados Unidos, a más de 2.500 médicos en este momento, a 280 centros de cáncer y a más de 800 centros globales y, por tanto, es una red realmente extensa y que se irá extendiendo cada día más y esperemos que no solamente dentro de este país. A través de Flatiron, Pfizer ha podido obtener datos de la supervivencia de aquellos pacientes que reciben en primera línea de tratamiento letrozol y también de aquellos que reciben letrozol con palbociclib. Pacientes que son tratados según práctica clínica en Estados Unidos. Una recogida de datos que engloba 1.416 pacientes, 790 con palbociclib letrozol y 618 solo con letrozol. El seguimiento de ambos brazos, por llamarlos brazos, es superior a 17 meses en los 2 casos y se evalúa en esta base de datos la supervivencia libre de progresión y también la supervivencia global. Vemos cómo este análisis se ha realizado entre los años 2015 y 2018, que han sido los años que han permitido este seguimiento y que han permitido un número de pacientes tan elevado, ya que, como sabéis, palbociclib fue aprobado en Estados Unidos y utilizado por primera vez en febrero del 2015. Podemos observar los datos de los pacientes del Flatiron, en este caso un análisis de aproximadamente 1.000 pacientes, 900 pacientes. Vemos como no hay grandes diferencias entre los 2 brazos de tratamiento. Ojo que no es un estudio aleatorizado y, por tanto, las características basales de las pacientes podrían perfectamente no ser equilibradas. Sin embargo, al menos por estas características sí lo parecen. Quizá la principal diferencia en características de pacientes entre los brazos es esta. Aquellas pacientes con afectación visceral son más frecuentes encontrarlas en el brazo que recibe el letrozol, como es lógico, frente a aquellas que no tienen afectación visceral, que son algo más frecuentes en el brazo de monoterapia. Es de bastante lógica clínica y, por el contrario, aquellas pacientes solo con enfermedad ósea, sobre todo, son tratadas con letrozol en monoterapia. Solamente tenemos un ejemplo de 2,6 y 5,1% de pacientes tratadas con letrozol o palbociclib respectivamente, y esto pues, probablemente se deba a la baja incidencia de la afectación cerebral, como decíamos antes, o a que desgraciadamente en los estudios de fase 3 no hay apenas evidencia de la eficacia de palbociclib en este grupo de pacientes. Podemos ver también las características en cuanto a tratamientos previos y a número de sitios metastásicos. En todo caso, están bastante bien balanceadas. Y como podéis ver, tenemos pues alguna diferencia con el estudio Paloma 2, como es de esperar, ya que los estudios de fase 3, desgraciadamente, no reflejan la realidad clínica ni siquiera en el 60 o 70% de los pacientes. Este es el primero de los análisis, la supervivencia libre de progresión, que ha sido presentada en un póster en el último Congreso de San Antonio.
Y podéis observar como tanto en los pacientes estables como en los pacientes que no progresan, son dos maneras de medir de una forma algo diferente la supervivencia libre de progresión. La adición de palbociclib es significativamente mejor, demora de una forma significativa el riesgo de progresión, reduciendo este riesgo en un 40% y llevando a una mediana el tiempo a la progresión de 19 meses. Recordamos que es una mediana prácticamente idéntica a la que se consiguió en el estudio Paloma 2, el estudio de fase 3 de registro. Si nos vamos a la supervivencia global, y recuerdo que son prácticamente los únicos datos que hay de palbociclib con supervivencia global en primera línea de tratamiento, podemos ver cómo es en este análisis, con todas sus limitaciones, la adición de palbociclib parece impactar de una forma favorable, con un hazard de 0,63 y una mediana de tiempo a la muerte no alcanzada en el brazo de la combinación, a los pacientes también en supervivencia global cuando se compara con la administración de letrozol solo. Obviamente estos datos no pueden ser utilizados con un fin nada más que, que docente y que quizá informativo para que le demos todavía más peso al valor de estos inhibidores de CDK en la primera línea y desde luego a utilizar cualquiera de ellos cuanto antes. Del estudio IRIS, el estudio retrospectivo de historias clínicas en los 3 países, Argentina, Estados Unidos y Alemania, aprendemos también algunas cosas de manejo. Esto es algo que nos hace, reflexionar y también aprender mucho de lo que hacemos en el día a día. Una de ellas es ver cuántos pacientes que reciben palbociclib necesitan un ajuste de dosis, pues ni siquiera el 20% o en torno al 20-15% necesitan ese ajuste de dosis. 20% en la combinación de palbociclib con inhibidor de aromatasa o bien 15% en aquellos que reciben palbociclib en combinación con fulvestrant. En cuanto a la distribución de la dosis de inicio, todos sabemos que hacemos muchas veces las cosas un poco fuera de las recomendaciones y que a veces en mujeres más frágiles, en mujeres mayores, en personas que tienen cierto grado de neutropenia basal, por ejemplo por una quimioterapia previa, tendemos a no ser tan estrictos en la dosis de inicio de palbociclib y a iniciar a dosis, por ejemplo, de 100 miligramos o de 75 miligramos en lugar de los 125 recomendados. Esto es algo que se refleja muy bien en el estudio IRIS, quizá en Argentina menos, pero por ejemplo en Alemania llama la atención el número de pacientes que en combinación con fulvestrant inician a una dosis de 100 miligramos día en lugar de 125 en casi el 30% de los casos. Bueno, esto es algo que podríamos analizar, las causas, las consecuencias o el impacto en la eficacia que estos inicios a una dosis en un nivel o incluso 2 niveles inferiores pudiera tener. También aquí aparecen el número de pacientes con necesidad de ajuste de dosis, como decíamos, están en torno al 15 o 20%, nada más allá de esto. Así que tanto el Flatiron como el IRIS, como todos los estudios en realidad de la práctica clínica real, tienen limitaciones, que son revisiones de historias clínicas que pueden estar sujetas a datos erróneos o ausentes. La limitación de que la definición de la PFS, que suele ser el objetivo primario de estos análisis, está basada en la decisión clínica o individual del paciente, y esto puede ser incluso subjetivo, aunque el paciente parece que está claro cuando progresa, realmente hay veces donde, por ejemplo, progresiones sintomáticas o progresiones solamente óseas no son tan claras y podrían ser muy variables entre un observador y otro. Tienen también el problema de que los tratamientos no son aleatorizados, puede haber desde luego sesgos de selección y que las cortes pueden ser numerosas y representar algunos ciertos subgrupos, como por ejemplo las metástasis cerebrales no incluidos en los estudios de fase 3, pero que en realidad en estos subgrupos es todavía más difícil extraer ninguna conclusión. Las fortalezas es que nos dan mucha información de la práctica clínica. De hecho, el Flatiron es el primer análisis de efectividad publicado de palbociclib inhibidor de aromatasa en práctica clínica habitual de Estados Unidos después de tantos miles de pacientes tratados. En la vida real esta primera línea es más efectiva y se calcan los datos del Paloma 2 en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global parece haber también una tendencia, pero es cierto que las limitaciones de este análisis, una de ellas el alto grado de censuras, pacientes censurados para el análisis de supervivencia, hace que esto no pueda ser en ningún caso concluyente.
Estos datos complementan desde luego muy bien los datos del Paloma-2 en este caso, ya que se ha hecho un análisis de la primera línea, pero podrían hacerse otro tipo de análisis de líneas más avanzadas que complementaran también los datos del Paloma-3, ¿por qué no? Y con esto pues prácticamente ya termino. Quiero mostrarles uno de nuestros casos clínicos de una paciente que ya tiene un recorrido, ya fue una paciente tratada al inicio con diferentes maniobras de tratamiento hormonal, porque por la época en la que ha vivido le ha tocado, bueno, pues no disfrutar de esta primera línea fantástica que tenemos ahora al alcance de la mano. Esta es una mujer de 62 años, con 2 antecedentes familiares sin más y algunos antecedentes personales, pues de los más habituales: fumadora, dislipemia, hipotiroidismo, es algo bastante común en esta población. Se diagnostica en julio del año 2009, hace ya 11 años, de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha de grado 2 y de fenotipo luminal B por la expresión elevada del Ki67, y se realizó en aquel entonces una mastectomía con linfadenectomía, siendo un estadio T2N2A. Recibió quimioterapia adyuvante con AC seguido de Taxol semanal y después letrozol adyuvante y radioterapia. Aquí, por supuesto, no teníamos tan implementada la neoadyuvancia en el cáncer de mama luminal y normalmente el tratamiento era pues bastante protocolizado y bastante agresivo en general. A pesar de ello, en octubre del 2013, 3,5 años después del inicio del letrozol, sufre una recidiva axilar y ósea. En este caso, y durante el tratamiento de inhibidor de aromatasa, todos ahora tendríamos muy claro lo que hacer. Ofreceríamos seguramente un tratamiento con SERD o fulvestrant en combinación con un inhibidor de ciclo. Pero en octubre del 2013 esto no era disponible y empleó un tratamiento en primera línea hormonal, exemestano everolimus, con una muy buena respuesta completa a nivel axilar y parcial a nivel óseo. Realmente exemestano everolimus ha sido una combinación que ha sido y sigue siendo una combinación válida en muchos de nuestros pacientes. Después de aproximadamente 21 meses del tratamiento con exemestano everolimus y bien tolerado, en julio de 2015 sufre una segunda progresión, una progresión ósea, que conlleva a utilizar otra línea de tratamiento hormonal. Esto es algo que ya pocas veces lo veremos, tratamiento de tamoxifeno en monoterapia después de todas las maniobras que tenemos, pero es cierto que en esta época, desde luego en España todavía no estaba aprobado el uso de palbociclip, aunque sí ya empezábamos a tener los primeros datos, y bueno, en este caso se utilizó tamoxifeno como segunda línea. En octubre del 2015 y tan solo 3 meses después del inicio de tamoxifeno, sufre de nuevo una progresión ósea, como era de esperar. En este momento acude a nuestro centro, a nuestro servicio de oncología. Con esta situación tiene diferentes captaciones en vértebras dorsales y lumbares, sacroiliaca, diáfisis femoral. En algunos lugares la paciente está con algún síntoma no intenso. Y en el escáner de revaluación aparece una lesión pequeña, puntiforme en el segmento 3 hepático, aquí, y con afectación ósea ya conocida. Así que tenemos esta situación y podemos utilizar pues diferentes opciones terapéuticas. Fulvestrant, inhibidor de CDK4/6, que en este momento ya estaba disponible, al menos dentro de ensayo clínico y con algún uso expandido. Fulvestrant con inhibidor de CDK4/6, letrozol con inhibidor de CDK4/6 o quimioterapia. Teniendo en cuenta esta evolución y que es una enfermedad no visceral o con una mínima afectación hepática y en una paciente asintomática, prácticamente utilizamos desde luego el tratamiento con palbociclip y fulvestrant. Palbociclip y fulvestrant a dosis plenas, que fueron administrados desde el año 2015 y con una evolución, la verdad es que fantástica. La gammagrafía ósea, que es difícil de valorar ya que es una técnica donde las lesiones óseas dejan pues a veces dudas, es una técnica no demasiado sensible y desde luego muy poco específica, nos deja ver una mejoría parcial de las lesiones óseas, pero sí el marcador tumoral desciende de una forma significativa, la paciente tiene un alivio sintomático del dolor. Esta gammagrafía ósea sigue estando en respuesta parcial y el marcador también, en el mejor de los nadires, en diciembre del 2016. Y desde luego en este momento, pues en el junio del 2017 vimos una
un empeoramiento de la gammagrafía ósea, un aumento de la intensidad de los focos y de nuevo un repunte en el marcador tumoral que sugirieron un empeoramiento de la enfermedad avanzada. Así que hemos conseguido de nuevo 21 meses con el tratamiento de palbociclib y fulvestrant en la tercera línea del tratamiento hormonal de una paciente ya con cierta afectación visceral. Es la misma tasa o el mismo intervalo de control de enfermedad que habíamos conseguido en la primera línea con exemestano y everolimus y en unas condiciones de una situación más agresiva y de una situación más difícil de resolver. A cambio, una excelente calidad de vida, anemia, neutropenia o queratitis en grados 1, que por suerte en este caso no llevaron en ningún momento a la interrupción de dosis, ni siquiera a la reducción. Y bueno, aquí dos preguntas que muchas veces nos han ido surgiendo y que yo creo que tenemos ya prácticamente superadas, ¿no? Recordar algunos puntos, por ejemplo, qué hacer en caso de neutropenia de grado 3, que en varias ocasiones puede ser consecutiva o sin fiebre, pero que obliga a demoras y demoras del inicio del ciclo, ¿no? Recordar que en este caso, pues, el tratamiento más adecuado es, desde luego, reducir un nivel la dosis de palbociclib. Inició tratamiento con capecitabina esta paciente. Ya sabéis que la capecitabina la llamamos la cuarta hormona, ¿no? Porque es una de las quimioterapias mejor toleradas de administración oral y que muchas veces, y como podéis ver en la gráfica, llevan de nuevo a un control de enfermedad y a una reducción, en este caso del marcador tumoral, que fue bastante significativa y, bueno, pues muy buena noticia para la paciente, que continuó así también durante un largo tiempo. Así que hemos visto el beneficio del palbociclib en el cáncer de mama avanzado y analizando un poco más en profundidad los datos del estudio Paloma 3, los datos del estudio Paloma 2, análisis de subgrupos, análisis de biomarcadores, datos de vida real que nos hacen o nos llevan a pensar que el beneficio en supervivencia global puede estar ahí. El Paloma 2 todavía necesita más seguimiento y más datos. Y creo que lo mejor de todo es la práctica clínica. Creo que tenemos ya todos suficiente experiencia con el fármaco, con ver sus virtudes y sus inconvenientes también, pero que nos hace sentir en general muy cómodos en el tratamiento de prácticamente cualquier paciente. Y recordar que debemos ofrecer a nuestros pacientes con cáncer de mama luminal avanzado estos fármacos y estas combinaciones cuanto antes, ya que es un riesgo dejar estos fármacos para la segunda o para la tercera línea, cuando sabemos que entre una línea y otra hay cerca de un 8 o un 10% de pacientes que no van a llegar, que van a tener alguna complicación y que les va a impedir disfrutar de un fármaco que es de verdad para disfrutar por su eficacia y por su buen perfil de seguridad. Así que, bueno, creo que es algo que ya todos conocíamos, pero que merece la pena disfrutar y merece la pena, pues, congratularnos de todo lo que hemos podido colaborar a la investigación con palbociclib. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien más tiene alguna. Tenemos un ensayo clínico nosotros abierto de niveles de dosis de ribociclib en combinación con letrozol, y en muy poco tiempo llegamos al objetivo de reclutamiento, lo cual me hizo, pues, reafirmar la impresión que tenía de que nos están llegando bastantes pacientes con enfermedad metastásica y enfermedad medible, aunque sean no tan fáciles de encontrar, las encontramos en 2 meses. Y cuando les empiezo el tratamiento me queda como un sabor de boca regular, sabiendo que les podría hacer el inhibidor de ciclina con fulvestrant de entrada. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Y será que ese mal sabor de boca está justificado o prefieres hacer las cosas con el orden como se han ido desarrollando, o qué? ¿Te refieres a utilizar el inhibidor de ciclina con fulvestrant en la primera línea en lugar de con inhibidor de aromatasa, Ray? Sí. Pues claro, al final va a ser el lugar natural del inhibidor de ciclina, la combinación con fulvestrant seguramente, porque los datos que tenemos, por ejemplo en el MONALISA 3, los datos que hay de la corte de primera línea, que son el 50% de los pacientes incluidos, la verdad es que son espectaculares.
Un poco el problema es la secuencia. La secuencia es lo que más puede comprometer el orden de las cosas, porque si la paciente es PI3K mutada, necesitas después poder ofrecer una segunda línea, ¿no? Y la segunda línea en el SOLAR-1 al menos se ha desarrollado con fulvestrant. Por suerte hay otros estudios que van a dar mucha flexibilidad a la secuencia. En el estudio BELIEVE, los pacientes que hayan recibido un inhibidor de CDK4 con fulvestrant en la primera línea y que tengan una mutación, vamos a tener, gracias al BELIEVE, datos de la eficacia del letrozol y alpelisib en segunda línea, es decir, utilizar la secuencia inversa, por decirlo así, ¿no? Otro inconveniente quizá de utilizar fulvestrant al principio es que si pretendemos después preservar el inhibidor de aromatasa para la segunda línea, podemos tener el riesgo de que sean pacientes que hayan adquirido una mutación en SR1. Ya hemos dicho antes que también bajo la presión del fulvestrant las mutaciones de SR1 aparecen y estas mutaciones son definitorias de la no actividad del inhibidor de aromatasa. Ese es el problema de utilizar fulvestrant en la primera línea y compromete después enormemente lo que uno vaya a hacer en la segunda, ¿no? Y todos sabemos que en el cáncer de mama luminal pensamos en la secuencia del tratamiento, no en la línea que vamos a elegir en este momento. Pero bueno, es una muy buena pregunta porque es lo que se plantea en muchísimas reuniones, desde luego que sí. Eva, hola, Carlos Ortiz, Clinical Country Bogotá. Hola. Teóricamente, o sea, ¿qué acompaña al medicamento contundente? O sea, supuestamente, si el paciente progresa o uno toma la decisión de iniciar una primera línea con un inhibidor de ciclina quinasa y falla, en este momento la idea sería medir PI3 quinasa y si está positivo sería usar un inhibidor de PI3 quinasa. Nosotros no tenemos disponible eso. Entonces estamos pasando directamente a everolimus. O sea, everolimus cada vez está yendo más lejos del tratamiento. Pero ¿qué medicamento puede acompañar al inhibidor del PI3 quinasa después de haber utilizado inhibidores de aromatasa y fulvestrant? Bueno, hay algún estudio en el que se están combinando los SERT, los nuevos SERT, los inhibidores selectivos del receptor estrogénico administrados por vía oral, con inhibidores de PI3 quinasa. Por ejemplo, Novartis tiene un SERT que está combinando con alpelisib. Esto es algo que se podría pensar, ¿no? En todo caso, en el estudio BELIEVE, otra vez volvemos al BELIEVE, es un estudio que, aunque sea de fase 2, es que contesta muchas preguntas porque ofrece una oportunidad muy grande de diferentes situaciones clínicas. Se va a ver la actividad de alpelisib con una hormona, por ejemplo, fulvestrant, en pacientes que ya habían recibido fulvestrant previo. Ahora mismo la corte que está abierta en el estudio BELIEVE, la corte C, incluye pacientes que van a recibir fulvestrant y alpelisib, que pueden haber recibido una quimio previa, palbociclib previo e incluso fulvestrant previo. O sea que cierta información, aunque de un estudio de fase 2, sí vamos a tener. Yo creo que lo ideal sería ir a por nuevos fármacos, nuevos tratamientos hormonales como los SER, que creo que, bueno, que se tienen que desarrollar ya y cuanto antes. El problema de los SER, Carlos, es que al final están todas las compañías haciendo lo mismo. Doctora, en el estudio MORAC-2, los pacientes que fallaron a la avelumab fueron sometidos a secuenciación de otros inhibidores, el 6% de esas pacientes. ¿Qué opina usted del uso secuencial de inhibidores CDK? Después de fallar al primero. Claro, no hay muchos datos. Ya hemos visto que uno de los mecanismos adquiridos de resistencia a los CDK4/6 es la amplificación y la sobreexpresión de otras ciclinas diferentes y, por tanto, a lo mejor, por ejemplo, la CDK2 puede ser un mecanismo de resistencia adquirido y hay ya compañías que tienen inhibidores específicos de CDK2 en estos pacientes, ¿no? De los 3 fármacos que tenemos al uso no tendría mucho sentido utilizar ribo después de palbo o palbo después de ribo porque tiene un mecanismo de acción prácticamente idéntico. Sí, quizá tendría sentido utilizar abemaciclib después del fracaso a ribo o a palbociclib, esto se podría hacer.
Pero bueno, Lilly la verdad es que no tiene mucho interés en esto, ¿no? Pero bueno, abemaciclib, por su perfil de inhibición de diferentes CDKs, no solamente 4 y 6, podría tener cierto sentido hacer algún esfuerzo. Y luego, como ya sabéis, también hay otros estudios. En España hay uno que lleva Medsir, que se llama Palmira, por ejemplo, en que después de la progresión no se añade un inhibidor de CDK diferente, simplemente se mantiene y lo que se hace es cambiar el acompañante hormonal. Hay algún estudio pequeño también así, pero todavía faltan datos. Pero la pregunta más directa es, ¿sabe usted cuál fue la razón por la cual en el estudio Monarch 2 sometieron a los pacientes, 6% de los pacientes le están dando otro inhibidor CDK? ¿Alguna razón sabe usted por qué lo hicieron? Eso no se hizo dentro de la randomización inicial del estudio. Probablemente se haya permitido como tratamiento subsiguiente. Y en las líneas de tratamiento siguientes, que es un análisis que se hace siempre cuando salen los datos de supervivencia global, suele aparecer esto, porque ningún investigador puede, o sea, ningún promotor puede prohibir el tratamiento posterior de estos pacientes, ¿no? Pero será un análisis, desde luego, no previsto, que no estaba marcado por las pautas ni la randomización del estudio y, por tanto, no tiene ninguna explicación. Es algo que han decidido los investigadores y que se podrá analizar más adelante, probablemente. Es una población, en todo caso, muy pequeña de pacientes. No se debe recomendar utilizar un CDK4 después del fallo a otro CDK4 hasta que tengamos más datos. Bueno, Eva, muchísimas gracias. De verdad que muy extensa y muy completa tu conversación respecto a palbociclib. De verdad, te mando un abrazo y bueno, gracias. Te esperamos para la próxima. Gracias, doctor Mane, y gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias.